Noches, Javier. Bueno, todos los criterios no están redactados correctamente. Como le había indicado la anterior, los criterios de desempeño son lo que van a saber hacer nuestros estudiantes para poder llegar a cumplir con lo que señala el elemento de competencia. Son desempeños menores, son qué va a saber hacer. No es como me está redactando, me está dando conceptos de qué es el acondicionamiento, para qué sirve, cuáles son sus características. En- Entre todas estas, tal vez esta sería la única, ¿no? El acondicionamiento físico se caracteriza, pero no es tampoco lo que va a saber hacer el estudiante en esta asignatura, en esta unidad al menos. Lo que va a hacer está claro, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Es interpretar conceptos y principios y normas y procedimientos, asegurándose de haberlas comprendido. Entonces, uno de y todos en realidad de sus criterios de desempeño tendrían que hacer, ¿qué va a saber hacer mi estudiante, no? ¿Qué voy a poder yo visualizar que lo hace correctamente? Porque los criterios de desempeño, así como indica en el video, estos se deben poder visualizar para que yo los pueda evaluar, ¿no? Entonces, si digamos, el primero podría ser, le daría un ejemplo, sería la interpretación de conceptos y principios o manejamos solo dos. Por ejemplo, la interpretación o perdón, sería como objeto estaríamos tomando los conceptos y principios son interpretados. ¿Por qué indicamos son interpretados? Porque también aquí en mi elemento de competencia ese es el verbo que me indica. Entonces, son interpretados. ¿Cómo voy a saber que lo está interpretando correctamente mi estudiante cuando lo haga de manera tal vez precisa, no cuidadosa? Mm, Nuevamente aquí, cuando lo haga de manera correcta o precisa, ahí yo voy a saber de manera precisa y puntual de repente, ¿no? Entonces ahí yo voy a esta sería la forma de redactar mis criterios de desempeño. Ahora no sé si hay una confusión. Usted indica, ¿no? Interpretación de conceptos, pero tal vez los está aplicando. No sé si también el verbo sea correcto, porque en todo momento me menciona que ya hace alguna actividad y demostraciones de actividades físicas, ¿no? Entonces, no sé si nos estamos equivocando también en el verbo y por eso no estamos pudiendo redactar, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, estamos hablando de un producto, ¿no? Mapa conceptual de los conceptos y acondicionamientos físicos, ¿no? No es necesario que mencione de parte de los estudiantes, obviamente que lo van a hacer los estudiantes. Entonces, para redactar el criterio de desempeño sería este un ejemplo que le puedo enviar. Los conceptos y principios son interpretados de manera precisa y puntual, porque ¿cómo yo estoy evaluando? ¿Qué sabrá hacer mi estudiante? Va a saber hacer la interpretación de qué, de los conceptos. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando yo vea que lo está haciendo de manera precisa y puntual. Entonces, tenemos que revisar todas estas redacciones. De repente también con solo dos sea suficiente, porque lo que va a hacer es interpretar en esta primera unidad, interpretar conceptos, interpretar principios, asegurándose de haberlas comprendido de manera precisa, o justamente por eso también es nuestra condición de referencia de manera precisa, puntual, o verificaré que lo hace de manera que domina, ¿no? Entonces, de ahí mismo parte también por eso, Javier, la condición de referencia en la redacción de los saberes y también en la redacción que me indica en la condición de referencia del elemento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, igual, tipos de ejercicios, pero todos estos estamos conceptualizando, también dice la diferenciación de cualidad, de las
cualidades físicas mediante el ejercicio para mantener. Entonces, por eso tal vez no sé si sea el verbo correcto, interpreta, tal vez aplica conceptos y principios y normas y procedimientos. Entonces ahí es donde puede entrar que va a realizar ejercicios o que va a desarrollar, como dice, el acondicionamiento físico se caracteriza por medio de ejercicios, pero esto tiene que quedar muy claro, es lo que va a saber hacer, los criterios de desempeño es lo que va a saber hacer el estudiante y yo tengo que visualizar que lo está haciendo correctamente. Por ejemplo, si mantenemos eso de interpreta, será los conceptos y principios son interpretados de manera precisa y puntual. Es lo mismo que usted. Yo aún no estoy verificando que usted está interpretando, ¿no? La manera de redactar sus criterios de desempeño. ¿Cómo voy a saber que usted lo está redactando correctamente cuando cumpla con los tres elementos que tiene la redacción del objeto, ¿no? Perdón, de los criterios de desempeño? Cuando usted me redacte, iniciando con el objeto por delante, luego el verbo y al final la condición de referencia. Entonces yo tengo que visualizar que está haciendo correctamente, ¿no? Es lo mismo también en los criterios de desempeño. Por eso use colores, también la anterior le mencionaba, para que usted pueda verificar también y asimilar cómo se redactan. Las condiciones de referencia siempre van a también partir de aquí, incluso del elemento de competencia, y también serán en base a los saberes. Es por eso que deberíamos revisar tal vez esto, ¿no? No sé si se interpreta conceptos o ya los está aplicando. Es por eso que en todo momento me menciona de que se realizan ejercicios, ¿no? Entonces tiene esto. Este verbo me tiene que señalar qué sabrá hacer mi estudiante, sobre qué objeto y cómo lo verifico en la condición de referencia. Nuevamente repito, y aunque sea redundante, perdón si le estoy redundando lo mismo, pero ¿qué va a saber hacer mi estudiante? Va a saber interpretar. ¿Qué va a saber interpretar? Los conceptos y principios. ¿Cómo yo verifico que lo hace idóneamente cuando lo haga de manera precisa y puntual? ¿No? Ahora en las evidencias también está bien digamos, la demostración de la interpretación de los conceptos y el acondicionamiento físico. Entonces, por eso también aquí de repente, como le indico, otra vez me veo que tal vez de repente no sea correcto el verbo, ¿no? Pero procedimientos no hay, o sea, no es las evidencias me tiene que mostrar directamente que un desempeño, ¿no? Así como está aquí, la demostración de la interpretación de los conceptos, exposición del procedimiento y la aplicación de las normas para mejorar. Aquí, como le indicó, no hay una aplicación. De repente, si cambiamos el verbo, sí será procedimientos de ejercicios físicos y articulaciones, ¿no? Ahí podemos mejorar. Ahora, los productos. Los productos no son como me está presentando en los otros en las otras unidades. No son qué materiales va a usar, sino qué productos va a elaborar, así como ustedes presentan en el diplomado, informes, mapas mentales, mapas conceptuales, ensayos. Eso es lo que tienen que presentar aquí, evidencias de tareas, o sea, son como tareas que van a presentar y que yo también puedo calificar y evaluar si están aplicando correctamente sus saberes y también si van cumpliendo con su criterio de desempeño. Estas deben ser tangibles, por eso son mapas conceptuales, ensayos, resúmenes, gráficos, ¿no? Entonces, no es esto demostración de diferentes tipos de ejercicio y exploración. De repente, nuevamente, si cambiamos aquí aplica, estas pueden ser estas correctas, estas redacciones, pero no como evidencias de producto, sino como evidencias de desempeño. ¿No? Como le menciono, las evidencias de producto son las tareas que va a presentar. Estas son tangibles. Revise nuevamente el video, los ejemplos, Javier. Estamos rezagados en el proceso de la redacción.
nuevamente aquí, ¿no? Me está dando conceptos en la unidad 2. La psicología aplica y busca el comportamiento. No. ¿Qué va a saber hacer mi estudiante? Es eso, ¿no? Aquí se identifica técnicas y procedimientos físicos y psicológicos. Entonces, aquí, ¿qué va a saber hacer mi estudiante? Identificar técnicas y procedimientos. Entonces, las técnicas y procedimientos físicos se identifican o de repente ya los aplican, ¿no? O se realizan, se aplican, podría ser. O qué pasa a ver hacer mi estudiante. Se identifican, identificar estas técnicas y procedimientos físicos y cómo lo van a hacer correctamente. Cuando aquí indica, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Cuando lo haga demostrando seguridad y óptimas condiciones físicas, o buscamos uno de los saberes, cuando lo haga de acuerdo a la interpretación del nivel de condición física y psicológica. Entonces, tal vez cuando lo haga considerando, considerando el nivel físico y psicológico, ¿no? Cuando considere el nivel físico, psicológico. Mm, Esa sería la manera, ¿no? Siempre como va a poder ver en las redacciones que voy realizando, de aquí el acondicionamiento, las técnicas y procedimientos tomo de aquí mi objeto, ¿no? Y el verbo me indica qué cosa va a saber hacer mi estudiante. ¿Qué va a saber hacer? Es identificar qué, las técnicas y procedimientos físicos. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando sea en base a, considerando qué, o tomando en cuenta, o según qué, ¿no? Entonces, les he dado un ejemplo, esa tabla, revise también cómo en la carrera de medicina también han redactado, ¿no? Y también cómo se relacionan los saberes también para poder redactar. Entonces, mi verbo me indica qué va a saber hacer mi estudiante, qué va a saber hacer es identificar, ¿no? Entonces, ese es mi verbo. ¿Y cómo yo voy a comprobar que mi estudiante está identificando correctamente las técnicas y procedimientos o las aplicará también al final, ¿no? Cuando esté considerando el nivel físico y psicológico, ¿no? Entonces, todos tienen una relación, Javier. De esta manera vamos redactando, ¿no? Este es un ejemplo más. Estas igual están observadas porque aquí usted me está dando conceptos de lo que es acondicionamiento físico, de lo que es la función del psicólogo en las actividades, ¿no? No, no hay criterios de desempeño para que yo pueda evaluar. Todos están observados, ¿no? Ahora, práctica. Aquí por eso sí puede ser estar correcto, prácticas, no practicar los ejercicios, sino que desempeño va a ser práctica de ejercicios simplemente, práctica de ejercicios físicos o demostración de ejercicios físicos. Tal vez podría ser eso, porque eso va a ser un desempeño, demostración de ejercicios físicos, nada más, o también considerando la salud psicológica. Actuar siguiendo normas y el actuar no es una actuación, tiene que mostrarme un desempeño. De repente sea lo que va a hacer es la aplicación de normas y reglas establecidas para el acondicionamiento físico. Entonces tenemos que ir mejorando también esto, Javier, ¿no? Aquí demostración, por eso sí puede ser un desempeño, va a ser demostrar la intensidad del entrenamiento respetando las normas de acondicionamiento. Ya le mostraba anteriormente, los productos no son qué materiales van a usar, sino qué productos, qué tareas van a presentar y estos tienen que ser tangibles. Lo mismo aquí estamos con las mismas observaciones, Javier. Aquí me está mencionando las tareas que conforman para justificar. Es una descripción lo que está haciendo, no me está redactando criterios correctamente. Bueno, tal vez pueda mejorar Javier y me envía cualquier otro documento para avanzar y completar para mañana y suba su trabajo a plataforma.
Un saludo cordial, espero que le quede un poco más claro cómo se realizan las redacciones.